Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos el 2021 y quiero seguir con mi labor de ir ayudándoles a poder identificar algunas de las patologías más comunes que encontramos en el área de la psicología y de la neuropsicología. Entonces, hoy quiero hablar sobre el tema de trastorno bipolar. ¿Qué sería un trastorno bipolar y cuándo estaríamos frente a un trastorno bipolar? Sé que se confunden mucho y sé que popularmente la gente dice, si es que tiene un pequeño cambio de ánimo, ya dice, yo soy bipolar. Pero en realidad es un poco más difícil de poder llegar a la conclusión de que una persona es bipolar, puesto que se tiene que cumplir una serie de condiciones para poder decir que alguien es bipolar. Comenzando por lo que sería los cambios de ánimo. La persona que tiene un trastorno bipolar, primero tiene unos cambios de ánimo que generalmente son bastante persistentes, en el sentido de que no es que en un día la persona amanece mal y después al rato cambia su estado de ánimo y se siente bien. No, no es tanto así. Cuando hablamos de trastorno bipolar, la persona pasa un periodo de tiempo en el que su estado de ánimo puede ser excesivamente expansivo, alegre, como muy, digamos, exaltado, y eso se mantiene durante unas semanas y luego pasa a otro estado de ánimo, que es el estado depresivo, en donde la persona se siente triste, deprimida, sin ganas, sin energía la mayor parte del día. ¿Sí? Entonces, para poder entender de qué se trata la bipolaridad, pues esa es una de las primeras características que tenemos que aprender a distinguir, que no es que el estado de ánimo cambie así porque tuvimos una pelea, tuvimos una discusión, algo nos ocurrió y la persona explota. No, la bipolaridad más bien se trata de ese cambio del estado de ánimo que es bastante persistente con relación a un episodio, por así decirlo, que dura unos días, una semana, y luego pasa a otro estado de ánimo en donde la persona también se mantiene durante ese estado. Ahora, una característica interesante y que nos puede ayudar a poder llegar a un diagnóstico es el hecho de que ese estado de ánimo es bastante llamativo y anormal con relación a lo que se espera de una persona. Por ejemplo, en el estado maníaco, o sea, digamos, el episodio maníaco se caracteriza porque la persona se siente como en la cima del mundo, se siente excesivamente feliz, alegre, como muy hiperactiva, la persona se pone de hecho bastante hiperactiva y como que tiene más energía. Suele tener tanta energía la persona que incluso no necesita dormir mucho, ¿sí? Una de las características del estado maníaco o también del estado hipomaníaco es que la persona duerme muy poco, 2 a 4 horas es suficiente, y sus pensamientos suelen estar como bastante acelerados. Esto también se puede observar incluso en su forma de hablar. La persona que está en un estado maníaco o hipomaníaco generalmente como que habla muy rápido, habla muchísimo, ¿sí? Hablan mucho, 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 mucho y como que saltan de una idea a otra, ¿sí? A eso se le llama fuga de ideas, porque viene un pensamiento, viene una idea, están hablando de algo y de ahí saltan a otra cosa y luego saltan a otra cosa y así sucesivamente. Entonces, como que les cuesta organizar un poco sus ideas. Las personas hipomaníacas o maníacas, ¿verdad? O sea, las personas que son bipolares y que tienen estos episodios maníacos e hipomaníacos generalmente suelen ser muy productivas durante su etapa maníaca o hipomaníaca, ¿ya? Ahora, la diferencia entre manía e hipomanía, pues, está en los niveles, ¿sí? Evidentemente, la hipomanía es como no alcanza unos niveles tan exagerados como ocurre con la manía. La manía sí, la persona está excesivamente activa, excesivamente alegre, su estado incluso de autoestima, o sea, lo que tiene que ser con su autovaloración suele ser tan elevada que
la persona se siente, bueno, si es hombre Superman y si es mujer Superman, la mujer maravilla más o menos. O sea, su autoestima suele estar por los aires, ¿verdad? Cuando está en este estado maníaco. Y ahora, cuando pasan al estado depresivo, pues sus características tienen que ver con que hay un estado de ánimo triste la mayor parte del día, la persona de dormir muy poco pasa a dormir mucho, ¿sí? Su autoestima se va por el suelo, se siente muy mal consigo mismo, hay muchos sentimientos de culpa y hay gran fatiga y gran dificultad para poder iniciar sus actividades. Otra de las características comunes y que no, o sea, digamos que pueden ayudarnos a poder detectar a una persona con bipolaridad es que suelen haber bastantes cambios en incluso su aspecto físico. Cuando está en su estado maníaco, si en el caso de que sea una mujer o también en el caso de que sea un hombre, pues le presta muchísima atención a su aspecto físico y se bañan mucho, se arreglan mucho, etcétera, etcétera. Y luego cuando pasan a su estado depresivo, pues hay una dejadez total de su aspecto personal. También otra de las características que se pueden observar es que durante los estados maníacos o hipomaníacos la persona, por ejemplo, puede tener gastos excesivos, por ejemplo, tener como ciertos comportamientos que son de falta de control, como por ejemplo comportamientos sexuales inapropiados o gastos inapropiados, alteraciones en las finanzas o alteraciones también en las relaciones interpersonales. Algo interesante también a tener en cuenta es que la persona no necesariamente en su estado maníaco o hipomaníaco va a estar excesivamente feliz, sino también puede estar como muy irritable, ¿sí? Muy irritable, con falta de control de sus emociones y anda muy enojada, ¿verdad? Y que luego pasa a un estado depresivo, como acabo de decir, ¿verdad? Entonces, luego por eso vienen los sentimientos de culpa y todo lo demás en su periodo, en su episodio depresivo. Ahora, ¿cómo poder? Existen diferentes tipos de bipolaridad. Existe la bipolaridad 1, la bipolaridad 2, existe la ciclotimia y también otros tipos de bipolaridad que son inducidos por sustancias o algunas que son inespecíficos. Pero estos tres que les mencioné son los más comunes. Bipolaridad 1, que antiguamente se le llamaba depresión maníaca, y que hoy en día se conoce como bipolaridad 1 y tiene que ver con que fundamentalmente tienen episodios maníacos las personas que tienen este tipo de bipolaridad. La bipolaridad 2, que antiguamente se consideraba como una bipolaridad menos, por así decirlo, menos sintomática que la bipolaridad 1, y por así decirlo como más leve, pero hoy en día no se lo considera más leve, sino más bien más crónica, puesto que tiene una duración más larga. Y bueno, los episodios suelen ser, los episodios hipomaníacos suelen ser bastante considerables y por eso no se lo considera más leve. Y bueno, y tenemos la ciclotimia, que la ciclotimia sí podríamos decir que los signos y los síntomas no están tan acentuados como ocurre con la bipolaridad 1 o la bipolaridad 2. Pero para poder hacer un buen diagnóstico siempre es necesario consultar con los especialistas para poder hacer una buena evaluación y luego así poder comenzar un tratamiento. La evaluación consiste en hacer pruebas, test específicos que puedan medir el tiempo, la duración de estos episodios y las características de los episodios, si son realmente maníacos, si son hipomaníacos y si tiene realmente las características suficientes para poder cumplir, por ejemplo, con episodios depresivos mayores, tal cual se los denomina. Y luego, una vez que se define realmente que la persona tiene bipolaridad y el tipo de bipolaridad, comenzar el tratamiento. El tratamiento, en este caso, sí o sí requiere que sea farmacológico y además una asistencia de tipo psicológica que le ayuda a la persona a poder lidiar y a reconocer sus estados depresivos y estados
maníacos, porque justamente cuando la persona está en su episodio hipomaníaco o maníaco, generalmente no se siente enferma, se siente bien consigo misma. Entonces eso le suele traer muchísimas dificultades a nivel de relaciones familiares. Los familiares son los que les cuesta mucho convivir con un bipolar y son ellos los que generalmente sufren mucho durante estos episodios. Solamente la persona bipolar se suele sentir mal durante su episodio depresivo y ahí es probablemente que llegue a pedir ayuda. Es por eso que los bipolares suelen ser confundidos con trastornos depresivos solamente porque justamente es ahí cuando acuden a los especialistas. Bueno, y la psicoterapia justamente está dirigida a que la persona logre reconocer los diferentes estados y lidiar con los diferentes estados que tiene. En general se podría decir que la bipolaridad no tiene una cura, pero sí un tratamiento que ayuda a atenuar estos síntomas y ayudarle a la persona a convivir con ellos y por sobre todo a los familiares también a convivir con ellos. Espero que les sea de utilidad esto que les preparé hoy y bueno, cualquier cosa, siempre estamos a las órdenes y pueden escribir en los comentarios si tienen alguna pregunta y yo siempre estaré contestando. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video y que tengan un excelente 2021 para todos.